Hablemos ahora sobre otro de los pilares de la programación orientada a objetos. Este pilar es conocido como la herencia. Este es un concepto muy importante dentro de la programación orientada a objetos. ¿Pero en qué consiste? Bueno, veamos el ejemplo en que nosotros tenemos una clase llamada vehículo. Tiene sus atributos, tiene sus métodos y funciona tal cual lo hemos visto a lo largo de nuestro curso. Los atributos que puede tener, por ejemplo, la marca, el modelo, la velocidad y el año en el que fue creado el vehículo. Puede también tener sus propios métodos, sus propias funcionalidades, en este caso dar velocidad y por ejemplo reducir la velocidad. Este podría ser un ejemplo muy simple para comprender nuestra clase. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos tener una clase que necesite tener otros atributos y que también necesite tener otros métodos u otras funcionalidades, pero que también sean vehículos? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Una opción podría ser, por ejemplo, agregar esas características dentro de nuestra clase padre, en este caso la clase vehículo o la clase modelo, y allí poder implementarlos. Esa sería una forma. Sin embargo, nosotros no siempre vamos a poder trabajar de esa forma. Por eso existe la herencia, y la herencia es un concepto tan, digamos, podríamos decirlo que es tan parecido y lo podríamos comparar como en la vida real, cuando nosotros heredamos características de nuestros papás o nuestros hijos heredan nuestras características. De la misma forma sucede con las clases. Cuando nosotros queremos heredar una clase de otra clase padre, vamos a heredar sus características, es decir, sus atributos o sus datos, y también vamos a estar heredando su comportamiento, su funcionalidad. En este caso serían sus métodos. Ahora, tenemos en este ejemplo una clase llamada vehículo. La clase tiene marca, sus atributos marca, tiene modelo, tiene su año y también tiene una velocidad. Y esos son sus atributos. Ahora, tiene métodos también. Los métodos son como, por ejemplo, acelerar o agregar velocidad o reducir velocidad. Esos serían los métodos, es decir, el comportamiento de nuestra clase. Ok, todo este concepto ya lo hemos visto y ya ha quedado claro para nosotros. Ahora, la herencia consiste en que si nosotros quisiéramos tener una clase, es decir, una clase, un objeto normal, que tuviera esas mismas características que tiene la clase de vehículo, pero queremos agregarle otras características adicionales. ¿Cómo podríamos hacerlo? Una forma sería, por ejemplo, una solución podría ser, por ejemplo, poder agregarle esas características y esa funcionalidad dentro de la clase, en este caso, que se llama vehículo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos tener esa misma funcionalidad, pero queremos tener, digamos, los demás atributos, los demás métodos en una clase distinta? ¿Por qué? Porque vamos a estar agregando otras características dentro de esa clase. Muy bien. Entonces, aquí es donde entra el concepto de la herencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es heredar todas las características y los métodos que tiene la clase vehículo, la cual va a ser conocida como superclase o clase padre o clase base. En algunas, digamos, documentaciones, en algunos blogs es conocido de esa forma. Lo van a estar viendo ya sea como superclase, como clase base o como clase padre. Esos serían los conceptos más populares. ¿Por qué? Porque es de la clase de la cual van a estar heredando múltiples clases. Ahora, esto simplemente recuerden que estamos viendo los conceptos de forma teórica. En la programación, cada lenguaje de programación implementa esta funcionalidad de una forma distinta. Pero el concepto es el importante para nosotros en este curso. Una vez que nosotros queremos heredar digamos, de la clase padre sus características, ahora tenemos la capacidad de poder agregar dentro de la clase que está heredando. En este caso se podría conocer como una clase, digamos, una clase hija o una clase, tiene otro nombre. Bueno, ahorita no lo tengo en la mente, pero si me recuerdo se los voy a mencionar. Esto simplemente es lo que nosotros podemos hacer, heredar todas las características y a la vez dentro de nuestra clase poder agregar funcionalidades. Entonces, nosotros tenemos este ejemplo que nos va a ayudar a comprender mejor. Tenemos la clase que se llama autobús. Recordemos que esta clase está heredando de la clase padre que se llama vehículo y el autobús es un vehículo también. Sin embargo, sus características o sus funcionalidades
son distintas a la de un vehículo normal. La clase vehículo simplemente es la plantilla que nosotros vamos a estar utilizando para después de allí poder jalar o heredar sus características hacia múltiples clases más. En este caso, tenemos nuestra clase que se llama autobús, que está heredando tanto la marca, el modelo, el año y la velocidad, y también agregar y reducir velocidad, porque estas características son intrínsecas o son parte de todos los vehículos, ya sean aéreos o sean terrestres o acuáticos incluso, son características de todos esos vehículos. Ahora, las características de un autobús no las puede compartir, por ejemplo, un avión, o no las puede compartir, por ejemplo, una motocicleta, que es la otra clase que tenemos de ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el autobús podríamos agregarle una propiedad, es decir, un atributo más o un dato más que describa, por ejemplo, el número de asientos que tiene o que describa el peso máximo que soporta ese autobús. Un método, por ejemplo, o una funcionalidad que indique la hora de salida del autobús. Esto, por ejemplo, en el caso de que sea un autobús de escolar. Entonces, esta clase de autobús está heredando todas las características de la clase base o de la clase padre y además está agregándole nuevos atributos y también nuevas funcionalidades. Lo mismo sucede con el ejemplo de la clase de motocicleta. Hereda la marca, hereda el modelo, el año y también la velocidad, y también hereda la funcionalidad de poder dar velocidad y reducir velocidad. Porque esto también son características que las puede compartir una clase que se llame motocicleta. Ahora, la motocicleta puede tener funcionalidades y atributos distintos a los de un autobús y además necesita otras características que no están en la clase base, en la clase padre, que se llama vehículo. Entonces nosotros las agregamos dentro de la herencia que nosotros estamos haciendo de nuestra clase vehículo hacia nuestra clase motocicleta. En este caso, por ejemplo, el número de ruedas. Una funcionalidad, por ejemplo, como es motocicleta, por la seguridad, utilizar el casco podría ser una funcionalidad de esa clase. Nosotros podemos agregarle todo lo que nosotros consideremos importante a cada una de nuestras clases. Y podemos heredar múltiples clases de una sola clase base. Podemos agregar múltiples clases. En este caso se podrían conocer como clases hijas o subclases. Es el nombre que les quería compartir. Para que nosotros podamos utilizar la plantilla, en este caso nuestra clase padre, y allí poder implementar en cada una de las subclases que están heredando de la clase padre nuevos métodos, nuevas funcionalidades, nuevas características, todo lo que nosotros podamos tener. Entonces, en resumen, este es el concepto de la herencia. Nosotros heredamos de una clase padre hacia una clase hija, heredamos todas las características que tiene la clase padre, todas sus funcionalidades, las heredamos dentro de la clase hija. La clase hija ahora tiene todo lo que tiene la clase padre, pero nosotros podemos agregarle más funcionalidad y extender las funcionalidades que tiene predefinidas la clase padre sobre la clase hija. Este es un beneficio que nosotros podemos utilizar o hacer uso de él mediante la programación orientada a objetos. Entonces, este es uno de los pilares muy importantes y les aseguro que si nosotros logramos comprender este concepto, vamos a utilizarlo constantemente. Hay frameworks, hay librerías que nosotros vamos a estar utilizando, por ejemplo, sobre todo en el backend, donde vamos a estar haciendo uso de eso y lo vamos a poder identificar rápidamente porque algunos frameworks trabajan de esta forma, utilizando herencia de clases que muchas veces nosotros no vamos a escribir, pero sí las tenemos que utilizar para heredar comportamientos de esas clases que ya vienen, por ejemplo, podríamos decir que incluidas dentro de los frameworks, dentro de las clases que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, hasta aquí quedamos con esta clase de la herencia, un concepto muy importante de la programación orientada a objetos.